En primer lugar, muchísimas gracias a los tres por estas luces que nos han dado. La reflexión de Rebeca me pareció bella y necesaria. Muy buen comienzo y creo que no la debemos perder de vista. Muchas gracias, Rebeca, por esas palabras, por retomar tan creativamente y tan sabiamente este tema. Y las otras dos intervenciones, para mí como investigador, no hacen sino generarme temor, pero ahora agrego un ítem más. Digo, bueno, si temo por toda esta bola de nieve de normativas y cosas que debemos hacer en la investigación científica, pues voy a agregar otra más, a ver si nos terminamos aquí de morir de susto. ¿Qué pasa con la investigación documental, bibliografías, etcétera? Que por ahora, o sea, me estoy sintiendo aquí como una intervención un poco, no sé, en contra de lo que a veces sentimos los investigadores, ¿no? ¿A qué horas vamos a asimilar todo esto? Cada día hay una normativa nueva, cada día hay un ítem nuevo. Y pienso, bueno, sí, va a ser el ejercicio metacognitivo y digo, ok, va a haserme un harakiri y digo, está bien. También las investigaciones, las revisiones de tema, los estados del arte, las revisiones sistemáticas, ¿qué hay con eso? ¿Qué normativas hay para esto? Y así hacer crecer más aún la bola de nieve. En este caso, la normativa, digamos que lo que nosotros tenemos a la mano son los protocolos de revisiones estandarizadas. Y allí hay protocolos tanto cuantitativos como cualitativos que ameritan pues la calificación de los pares. Pero especialmente consideraría yo un punto muy importante en lo que tú planteas y es en la declaración de los sesgos de revisión. ¿Por qué razón? Porque una cosa es tener conclusiones solamente aquellas publicadas en revistas especializadas, en libros y demás que tenemos para consulta. Y otra es poder inferir que ese es todo el campo de conocimiento porque tenemos muchos investigadores en nuestro país y en general en el mundo que no están ni en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ni que les interesa por convicción publicar en estas bases de datos. Entonces, es necesario que nosotros, desde una perspectiva ética, regulemos esos sesgos de publicación y que así como se están consultando fuentes científicas, también se consulten las fuentes de literatura gris. Eso es un punto. Y el otro punto importante tiene que ver con los estándares y los criterios con los que se hacen las inferencias sobre las publicaciones, las asignaciones, porque bueno, algunos tipos de estudios, por ejemplo, consideran el número de publicaciones de un investigador, el número de publicaciones de un programa, el número de publicaciones de una universidad, y pues allí creo que excede a nuestras capacidades tecnológicas y humanas poder identificar que el dato realmente es ese. Si nosotros hacemos un análisis detallado de muchas de las publicaciones que hay, pues siempre logramos identificar algún tipo de sesgo. Entonces me parece muy importante hacer el cumplimiento de estos protocolos. Realmente para hacer ese tipo de investigaciones son muy lindos, muy detallados. Les recomiendo los protocolos cualitativos porque los cuantitativos digamos que son de mucho más conocimiento, con el protocolo Prisma, que tú los conoces mejor, ahora quizá puedas ampliarlo. Pero los protocolos cualitativos, por ese acuerdo intersubjetivo al que se ve expuesta la investigación, que es lo que le da ese criterio de objetividad final al sacarlo, y la transparencia es lo que pues, nos permite. Esa es como mi recomendación y lo que tengo conocimiento. No sé si exista otra normativa adicional. No, yo agrego un tricitico es precisamente con el tema de Prisma, pues que es lo que está establecido desde Ciencias de la Salud para el desarrollo de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ahí hay una cuestión que tiene que ver también con el control de los sesgos, es decir, el investigador tiene que declarar muy explícitamente la ventana de tiempo, las bases de datos a las cuales va
puede acceder, declarar, digamos, dentro del proceso los criterios de búsqueda, selección de información y descarte de la información, de acuerdo pues, con el formato PICO respectivo y demás. Es decir, tienen que elegirse los 27 campos de Prisma para someterlo al comité de ética y para que el comité de ética al final apruebe que se está, digamos, trabajando de manera adecuada pues la búsqueda, el análisis, selección, evaluación de la información que se le está dando el crédito pues, respectivo a los autores de cada uno de los documentos que finalmente clasifican en el proceso de evaluación y que de alguna manera genere, y creo que eso sí no está tan explícito, pero sí hace parte de lo ético en las revisiones sistemáticas, es que genere nuevo conocimiento, o sea, que no sea como citar estudio 1, estudio 20, estudio 50, sino que plantee la posibilidad de hacer un diálogo entre las diferentes contribuciones de los estudios y que ese diálogo a su vez posibilite ya sea nuevas preguntas, nuevos abordajes, nuevos elementos, nuevo conocimiento. Entonces, eso sí creo que si no lo solicita explícitamente Prisma, sí creo que debe estar explícito en el protocolo cómo de alguna manera esto va a permitir generar nuevo conocimiento que, según al acervo y que seguramente va a plantear nuevas preguntas de investigación sobre ese tema vincular. Los estudios bibliométricos que tuvieron tanto apogeo en un determinado momento, yo creería, más allá de, no voy a decir nada de los protocolos, creería que hay un problema de juicio, justamente, no tanto de sesgo, yo diría de juicio. ¿Cuáles son los criterios para poner eso? Le voy a poner un ejemplo. Los estudios en psicología del desarrollo han sido fundamentales, me parece a mí, en la historia de la psicología colombiana. Sin embargo, cuando se han hecho estudios bibliométricos sobre la importancia o la presencia de los estudios en psicología del desarrollo en los estudios bibliométricos, no aparece, está completamente ausente. Entonces, cuando yo hablaba de la necesidad de los juicios, con lo que concluí, es que se formen criterios que, escúchenme, eso va mucho más allá de la normativa. Eso tiene que ser en el caldo de cultivo en el que el investigador se ha hecho y que haya logrado llegar a unos criterios o a unos juicios que realmente sean sustantivos, diría yo, y que van más allá de la normativa. Y quería terminar con una cosa un poco irónica. En un país lleno de todas las normativas que ustedes quieran, tenemos un ministro de MinCiencias acusado de plagio y no pasa nada. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿para qué tanta normativa? Sí, y no es el único ministro, pues no voy a citar todo lo demás para no hacer un discurso político, pero el de MinCiencias me parece que la comunidad científica se ha quedado en silencio absoluto. Entonces, ¿para qué la normativa? Hago un crítico, o sea, una pelita adicional de lo que comenta la profe. Los criterios relativamente se consensúan, digamos, las asociaciones médicas y, de hecho, la Asociación de Psicólogos APA generan unos consensos más o menos, digamos, entendiendo el periodo de ciencias normales y ciencias de revolución, ¿cierto? Van cambiando conforme a las dinámicas sociales y las demandas de la sociedad. Pero creo que tú tocaste un tema importantísimo, lo sustantivo. Y creo que no necesariamente los consensos responden a esos sustantivos, responden como a las necesidades del momento, me parece a mí, y por eso mutan. Creo que el tema de la reflexión que tú nos planteas desde el comienzo es fundamental, es siga la médula de qué es lo que deberíamos, vamos como respetar en todo el ejercicio de la investigación, particularmente de la psicología, que pero no está aislada de los otros campos del saber. Bueno, pues muchísimas gracias por la conversación y presentación que realizaron, realmente oportuno. Y quería poner un punto sobre la mesa que tú mencionabas, César, y tiene que ver con los incentivos en la investigación. Se me fue Andrés, pero él era uno de los más efusivos en la discusión que tuvimos dentro del programa hace unos meses, porque, bueno, voy a hacer un comentario aquí, de pronto puede ser una infidencia lo que pasó,
pero realmente fue una discusión que tuvimos internamente en el programa y creo que vale la pena comentarlo y sobre todo en el marco de esto de investigación. Durante un muy buen tiempo a una profesora de nuestro programa, el Comité de Ética en Investigación le dijo que no, y que no se podía usar incentivos durante sus experimentos con los estudiantes del programa de psicología, que la idea era para que participaran ellos en sus experimentos. Eso nos llevó a plantearnos a nosotros una gran discusión, hablamos, pensamos que cuáles eran los beneficios, los riesgos, los problemas que eso podía acarrear para la investigación y sobre todo, pues, qué papel tienen los estudiantes de psicología si finalmente están participando en sus propios experimentos o en experimentos de otros profesores, en otros proyectos, y que adicionalmente eso les sirve como una alternativa también de aprendizaje y enseñanza sobre lo que es la investigación y cómo es la investigación en psicología. Al final no ganamos la pelea, no ganamos la pelea con el comité de ética, el comité planteó que pues eso no iba a ser posible, que no lo podíamos y no se podía hacer como una alternativa en la investigación. Y yo quería escuchar la opinión de los tres, o en particular tuya, César. ¿Qué opinas sobre esa situación en particular, sobre el uso de los incentivos cuando son estudiantes de los programas de psicología para experimentos, de proyectos o de investigación en psicología? ¿Cómo es que viene a ser esto hemos planteado y cómo podríamos de pronto trabajarlo para futuras oportunidades de investigación? No, pues muchas gracias por la pregunta. Yo, en lo personal, pues acá me desligo un poco del consenso general. En lo personal estaría de acuerdo con la determinación, ¿sí? Creo que usualmente en muchos momentos, de hecho la gran mayoría de investigaciones con humanos siempre han planteado una recompensa, un incentivo por la participación, pero sí también pienso que el incentivo genera un sesgo, ¿sí? Y ese sesgo, no sé, un ejemplo claro fue lo que sucedió con el experimento de Stanford, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos pues eran estudiantes con unas características sociodemográficas particulares, donde de pronto, a decirlo así, muy coloquialmente, esa plática les cuadraba sus finanzas del mes. Y entonces, claro, se generan unas expectativas, se generan unos elementos que pueden en algún momento estar, sin duda, sesgando su participación y los resultados que se obtienen al final. En ese sentido, me suscribo, pues, digamos, como la opinión que se da, el concepto que se emite, pero, y reitero también, no, digamos, es una situación, es una discusión que tiene que darse en un plano más amplio, ¿sí? Porque estamos en un medio que es dependiente de que quienes son los participantes esperan algo más de el investigador, ¿sí? Los que hemos trabajado en investigación, digamos, en comunidades, allá llegan porque llega a la institución, pero la institución llega con el refrigerio, ¿sí? Y entonces, si no van. Y si no van, pues no hay datos. O sea, entonces, creo que hay una cuestión cultural, por eso digo, esa discusión no se resuelve acá, particularmente pues tengo mi opinión, tengo mis argumentos, pero no se resuelve acá porque culturalmente esperamos algo más de, y los sujetos de investigación pues esperan una recompensa por dar la información. Creo que será como mi postura. El caso puede ser aún más complejo si miramos, por ejemplo, el campo aplicado a la psicología del consumidor, ¿sí? En el que realmente los participantes y investigaciones de mercados ya tienen unas prácticas establecidas. Incluso hay expertos en ir a los paneles de X y Y campañas. Adicionalmente tenemos los escenarios políticos y bueno, todos ellos. Coincido en que es necesario hacer un análisis por caso, porque pues hay unas particularidades que puede tener la investigación en las que unas se establezcan y otras no. Por ejemplo, el tema de refrigerio es claramente un incentivo, ¿sí? Y casi todas las investigaciones que tenemos en comunidades deben tener refrigerio. Además, porque ustedes llegan a la comunidad y dicen, ¿y qué nos van a dar? ¿Sí? O sea, en las comunidades, entonces, pues es parte del planteamiento de la investigación que lo podemos tener como las condiciones de bienestar, porque usualmente, pues si tenemos talleres, tenemos actividades, pues lo mínimo es proveer a las comunidades pues de unas condiciones
adecuadas para su proceso. Entonces yo creo que es en el contexto del análisis de casos particular que se trate la consideración a tener o no un reconocimiento. Yo tengo como dos preguntas que me quedan acá. Una, cuando se habla de los comités de ética, yo me pregunto, ¿qué tanta injerencia tienen los psicólogos en los comités de ética? O sea, a mí sí me preocupa mucho la medicalización de los comités de ética. El psicólogo poco o nada tiene que decir en estos comités, y estoy hablando en un escenario, en una casa de tradición médica que debe vivirlo con relativa frecuencia. Y pues conocemos de muchas situaciones de estas. Eso a mí me preocupa. Me parece que nuestra investigación y nuestras iniciativas investigativas pasan por la mirada del médico con unas lógicas distintas. Eso no es maldad de los médicos, Leonardo, ¿no? Pero tiene una lógica de conocimiento y de investigación diferente a la nuestra. Eso me queda como una gran preocupación acá, y me parece también que es un compromiso de los médicos, de los psicólogos, empezar a romper la hegemonía y empezar a estar ahí en esos espacios. Y una pregunta que les formulo es, yo escucho la normatividad y yo empiezo a ver el proceso investigativo como una cuadrícula, donde lleno 1, lleno 2, lleno 3, y entonces yo me preocupa mucho cuando Rebeca dice el proceso de investigación no es una línea, no es lineal, generalmente es de muchas curvas, de muchos ires y venires y demás. ¿Qué tanta esa flexibilidad que debería tener el enfoque investigativo se permite dentro de estos parámetros importantes y relevantes, sí, pero a veces muy encajonadores, que yo siento cuando César dice, y tenemos que llenar los 27 campos de... eso me preocupa y de verdad me genera como una angustia. Un investigador puede ser lo suficientemente creativo dentro de su proceso cuando se enfrenta a algo tan rígido como esa normatividad que se ha ido creando. Pues completamente de acuerdo con la primera apreciación. Creo que otros tenemos la fortuna de tener psicólogos en el Comité de Ética Institucional, entonces las discusiones son distintas. Cuando se arbitra, digamos, que la investigación y las consideraciones éticas desde esta perspectiva del Comité de Ética Institucional, creo yo que por eso reducen a los estándares, a veces ni siquiera preguntan por el objetivo ni por el marco teórico, no, sino solamente debaten el tema de la consideración ética para poder centrarse en ello. Desde las facultades, pues particularmente en la Universidad Católica de Colombia, lo que nosotros hacemos es tener comités de investigación por facultad, y allí discutimos los otros temas que son más propios de nuestra disciplina, y a los comités de ética institucional llevamos los puntos más detallados que tienen que ver como con la normatividad. Con respecto a lo segundo, considero que sí es flexible, sí existe esa flexibilidad. Era nuestra responsabilidad mostrar hoy, digamos, que todos los estándares, y creo que es nuestra responsabilidad cuando hacemos todo ese proceso, precisamente por las consecuencias que después se pueden tener. ¿Por qué? Porque el no conocer la norma no nos exime la consecuencia que tenemos o a nivel académico o a nivel legal, etcétera, etcétera. Yo quisiera comentar una experiencia brevemente en un proyecto de investigación que realizamos para mostrar la flexibilidad. Nosotros registramos un proyecto con un protocolo de reexperimentación emocional, un protocolo breve de reexperimentación para implementar con comunidad víctima de conflicto armado. Es un protocolo que tiene una diferencia en las implicaciones o en las aplicaciones clínicas, porque es un protocolo social que está basado en el lenguaje y en una serie de estrategias. Allí teníamos unas pruebas pre con la comunidad, que también en eso hay que tener mucho cuidado, porque pues claro, todo el mundo va pensando en la batería de pruebas, no pueden ser ni tan extensas ni tan complejas. Y en este campo, la investigación, miren ustedes la implicación
que hay aquí, que esa es más la ética de la intervención en la comunidad. La investigación principalmente en este campo se ha hecho con estudiantes que tienen competencias sociolectoras pues, diferentes a una comunidad víctima de desplazamiento forzado, en los que tenemos niveles lectores y de escritura muy elementales. En ese sentido, cuando llegamos a la comunidad, nos encontramos con que la comunidad no entendía algunas instrucciones y adicionalmente el protocolo era un protocolo escrito. ¿Sí? Era lo que nosotros habíamos formulado, el protocolo escrito tal cual está establecido por James Payne Baker, que es el que utiliza el protocolo de experimentación emocional con escritura expresiva. ¿Qué tuvimos que hacer? A revisar literatura y buscar estudios comparados con protocolos de reexperimentación oral, ¿sí? Para hacer con la comunidad más sencillo y el proceso de intervención. Buscamos toda la evidencia científica, buscamos toda la evidencia empírica, hicimos un ejercicio en el que consideramos un aporte de nuevo conocimiento y es probar las instrucciones a través de un protocolo de validación cognitiva de instrumentos para saber si la población entendía realmente lo que le estábamos preguntando, porque sí, yo les puedo llevar los alfa de confiabilidad en el artículo y decirle, tengo la confiabilidad por encima del 80, del punto 90, pero la comunidad no lo entendía. Entonces, no es hacer la investigación por la investigación, sino por la comunidad. Y en ese sentido, lo que se hace en esos casos es plantear la modificación al protocolo, presentar los ajustes, formalizarlos, ya en términos lo otro que es lo formal, lo formalizas, dices que cumple pues, con los estándares también éticos, y sí es flexible. Lo que pasa es que antes tenía más autonomía el investigador en esos cambios de poderlos hacer en el campo. En la investigación cualitativa sí es, digamos, todavía más flexible poder hacer eso porque el mismo protocolo, que no es lineal sino flexible, lo permite. Entonces, pues quisiera con ese ejemplo comentarles y darte respuesta a la posibilidad de sí, los cambios. No es tan estructurado, lo que hay que tener es en cuenta las normativas para poder aplicarlas, pero pues que seamos libres en la manera como implementamos el aporte de nuevo conocimiento si es posible. Perdón, no, yo sí quisiera ya, o sea, yo pertenezco, por una razón que no entiendo, a 2 comités de ética, dentro de los cuales tenemos unas discusiones sumamente interesantes, que no pasan por ese tipo por el problema de la normativa, pasan por otro tipo de problemas y todos somos psicólogos. Entonces yo sí creo que hay un peligro grave, y usted lo anuncia muy bien, de la medicalización de la psicología. No se hizo el debate suficiente cuando hubo que hacerlo. La psicología tiene una presencia muy débil en Colombia. Los médicos tienen, por supuesto, es un modelo soberbio. Entonces eso, pero sí me parece que los psicólogos, sobre todo a los jóvenes, me parece que hay que estimularlos para pensar como psicólogos y no como médicos. Y que mucha de la normativa ética no pasa por muchos de estos, todo respeto, por muchos de estos elementos a los que están obligados por hacer. Yo sí creo que ahí a la psicología le hace falta mayor presencia y mayor, no sé, como identidad, seguridad en sí mismo para presentarse, porque además ve uno en la prensa cosas, digamos, realmente antiéticas en muchos comportamientos, a pesar de toda esa normativa. Entre otras cosas, yo creo que hace mucha más falta un control académico de eso que un control basado en la norma. Yo creo que la discusión académica en lo fundamental me parece que nos hace mucha falta. Las sociedades científicas en Colombia están desde el siglo XIX en la Europa occidental, que yo sepa, pero en Colombia las sociedades científicas como tal terminan siendo gremialistas, burocráticas. No quiero criticar otras cosas, pero digamos, no son sociedades científicas. Y eso me parece que hace mucha falta. Yo quiero hacer una precisión también.
Yo, como inicié la charla, me encontré con eso de manera accidental. Sí, me formé como psicólogo, que eso como psicólogo todavía. Y no defiendo la normativa, es decir, también comulgo con lo que hemos abordado acá. En efecto, cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta nacional de salud mental, que es lo que tiene los datos vigentes de salud mental del país, cuántos psicólogos participaron. Cuando uno mira, por ejemplo, las guías de práctica clínica, por ejemplo, para el abordaje de depresión, que son las que son las guías que plantea el Ministerio de Salud, cuántos psicólogos están. La gran mayoría son psiquiatras, médicos generales, etcétera, pero poco o nada hay de los psicólogos. Entonces, digamos que coincido con el comentario de la doctora Cid en que nos falta posicionamiento de la ciencia y de la profesión. Coincido con la doctora también en eso, que realmente nos falta empoderamiento. Creo que nos hemos venido estrellando poco a poco con esa necesidad de empoderarnos y de comprender también las otras lógicas. Realmente no es que sean malas, en el fondo no son malas, pero pues tienen otras formas de ver el mundo. Pero si lo queremos ver de una perspectiva constructiva, es más lo que nos une que lo que nos aleja. ¿Sí? Las ciencias sociales y las ciencias médicas, al final, todas estamos apuntando a lo mismo, que es el bienestar, la calidad de vida, el mejoramiento de la salud de las poblaciones. Y eso es lo que nos debe unir, y a partir de ahí es que se tiene que construir, siento yo, la discusión. No lo planteo como una disyuntiva. Seguramente sí tendremos que cumplir con algunos pasos, pero como lo señala la doctora Idalí, son pasos que son flexibles de alguna manera y que deben ser flexibles en función del objeto de conocimiento, del planteamiento del problema que se ha hecho, y que deben ser públicos, eso sí, porque creo que el tema es qué tan públicos son para que precisamente un comité de ética verifique que se está, digamos, relacionando todo el transcurso de la investigación, se está ejecutando de manera ética hasta la publicación final, y pues que también sea público para la comunidad general, ¿cierto? Que se va a ser la beneficiada, digamos, de los resultados de los estudios. Entonces, yo no veo, más bien, veo es como una autopista grandota para empezar a dialogar, a construir en el diálogo, y obviamente, pues, lo señalé en algún momento en función de los problemas que tenemos, que no son problemas simples. Yo hablaba ahorita de conducta alimentaria, por ejemplo, un problema que involucra múltiples disciplinas, pero seguramente la gran mayoría, las adicciones, la violencia misma, ¿cierto? Hay una cantidad de problemas que estamos abordando en la actualidad. Necesitan una abordaje interdisciplinario, necesitamos reconocer esas otras lógicas, pero también como dándonos nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, decíamos, no, la psicología debe tener claros sus límites, pero también sus contribuciones, y a veces nos pagamos los límites, pero no se nos fortalecen las contribuciones que tenemos para abordar ese tipo de problemáticas. Yo paradójicamente le voy a hacer una pregunta hacia el otro lado, y es, no ha llegado quizá el momento, así como surgió la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos, que responde más al carácter, a la naturaleza de la psicología que Buchanan Childress, no ha llegado el momento de que exista un comité ético exclusivo para investigación en psicología, porque más allá incluso del sesgo está la manera de entender la psique. Estoy de acuerdo que la mayor parte de los problemas que nos enfrentamos en clínica y en salud mental puede haber mucha concordancia, pero en los temas de psicología cultural, que es área, psicología social, psicología del consumidor, el mismo modo de investigar y la característica de los campos en psicología hacen muy difícil ese diálogo, ya en el momento operativo de que se enfrenta el investigador a un comité que puede no entenderlo. No ha llegado ya ese momento. Mi pregunta pragmática. Yo creo que sí, y que lo tenemos. Lo que pasa es que tiene denominación diferente, ¿sí? Derivado de todo el proceso que se ha hecho con la normativa del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es que están los comités de ética institucional, que fue lo que establecieron como a nivel global, que ese comité es el que revisa pues como unos estándares normativos. Lo mencionaba hace un momento, en las facultades, pues creo que todas tenemos más o menos la misma estructura, por lo menos un comité de investigaciones de facultad.
o centros de investigaciones, ¿no? Bueno, entonces sí, no podría ser una generalización. Estoy hablando por la experiencia de la Universidad Católica de Colombia, que tenemos centros de investigación en psicología. Y allí nosotros tenemos un comité de investigación de facultad. Y en ese comité de investigación es donde debatimos los temas académicos. Entonces allí es donde tenemos un experto metodológico que hace el abordaje sobre pues, las pruebas, los cambios en participantes, etcétera, etcétera. O sea, toda la dinámica que compete a nuestra profesión la manejamos en ese comité. Todo el tema que tiene que ver con que es las consideraciones de los protocolos, que si le hago una modificación al protocolo, el marco, el paradigma, el marco teórico empírico de las investigaciones se discute en ese comité. Allí es donde se tienen las reflexiones del orden que tú planteabas más académico. Ya luego cuando salimos al comité de ética institucional, vamos con unos estándares que sabemos que tenemos que cumplir, consentimientos, formatos, protocolos y demás, pero allí se discuten son esos temas. Entonces, pues, con lo que me comentan en este momento, pues sí se diferenciarían las instituciones por las complejidades que tienen, y pues sí, el llamado sería a poder gestionar en los comités de facultad, y valga la pena mencionar la creación de centros de investigación en nuestra disciplina, que trabajen directamente lo psicológico. Pues también creo que en la política de poder tener un abordaje interdisciplinar y demás, pues hay muchos centros de investigación que son de ciencias sociales, donde ya lo psicológico pues tampoco se debate en detalle. Entonces, pues la recomendación sería que si es el momento y que si lo pueden implementar, pues sería ideal para la construcción académica. Una precisión es que precisamente en la declaración de principios éticos para la investigación de la OPS también habla de que debe haber dentro de ese protocolo, ese listado, supongamos, de requerimientos, también tiene que haber una veeduría de la calidad académica y científica de los proyectos de investigación. Es decir, eso no es excluyente, y el comité de ética debe tener, sus miembros deben tener pues, la formación suficiente para poder, pues, digamos, velar por esa calidad metodológica, científica, académica del caso. Que es importante, digamos, que también se incorpore que los comités de ética no solamente pueden ser un grupo de expertos, tienen que haber funcionarios, digamos, de otros sectores, y ojalá representantes de la comunidad, también para que haya esa veeduría de que tanto esa propuesta está atendiendo a las necesidades de la comunidad, ¿sí? Reitero, es ideal, esto está muy permeado, pues la institucionalidad de lo que cada institución considera que debe estar los representantes de ética. En lo que yo conozco, hay un comité de ética donde en una mesa están sentados unos, y en 15 días están sentados otros profesionales, en 15 días están rotando mucho, y entonces eso también hace que precisamente sea más como una instancia burocrática, donde pues la gente ya llega, presenta, y los que están presentes o molestan o dan los avales y chao. Pero entonces la seriedad del proceso se pierde, ¿sí? Se pierde más, ¿sí? Precisamente la burocracia, más en que toca cumplir, más, pero lo ideal es que hubiera unos comités de ética muy bien establecidos que velen por todos esos elementos, ¿cierto? Y que no sea solamente para la aprobación de la propuesta, sino que también para el seguimiento de la propuesta hasta la publicación de sus resultados, ¿cierto? ¿No? ¿Hubo comentarios ahí en el... Sí. ¿Sí? No, ¿No? hay comentarios ahí. Como a rifar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes en general, a quienes han estado aquí presentes, como agradecimiento también final, y para dar a divulgar, si están interesados en conocer nuestro libro y la publicación, vamos a repartir las copias que tenemos disponibles, entonces podrían ahorita pasar a rifarlos. Para rifarlos, sí. Claro, rifarlos. Son dos. Bueno, son dos, rifamos los dos. Sí, a ver. La metodología, ¿cómo se les ocurre?
Primero, excluidos los autores presentes, Excluir a todos los del grupo de ética. todos los del grupo de ética. Ética Psicológica, aportando a la reflexión ética en psicología, un proyecto de Colsic, Ascofapsi y la Universidad del Rosario. Ellos va a ser